Estamos posicionados en el estudio del libro de los Hechos, en un momento que pudiéramos llamar cumbre del desarrollo de la expansión del Evangelio por el mundo conocido, por lo menos según lo narra el libro de los Hechos. ¿Y por qué es tan importante este capítulo 19 de Hechos? Porque es la última vez que se nos expone el ministerio de Pablo ejercido en libertad en medio de una población. Y al entender eso, se van a encontrar eventos como el que encontramos o estudiamos la última vez que estuvimos en torno al libro de los Hechos, y ese énfasis que realizó Lucas en torno a cómo el esfuerzo del apóstol Pablo por enseñar, ese fue el énfasis que tuvo dicha enseñanza en torno a lo que narraba los primeros versículos de Hechos 19, ese fruto que tuvo ese esfuerzo de Pablo por enseñar, exponía cómo el Evangelio se iba expandiendo de forma poderosa por el mundo conocido. Recordemos eso en Hechos 19, versículo 10, ese resumen que hace Lucas en torno a lo que había acontecido allí en Éfeso, el esfuerzo de Pablo y lo que estaba aconteciendo en toda esa región, en todas esas iglesias, en toda esa región del Asia Menor. Dice Hechos 19:10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos, una hipérbole claramente utilizada allí por Lucas, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Lucas quiere enfatizar cómo el ministerio de Pablo, ya llegando este último periodo de su tiempo de ministerio en libertad, por lo menos en lo que nos narra Hechos, quiere mostrar cómo el fruto del esfuerzo de Pablo tenía esa expansión del Evangelio tan poderosa. En la enseñanza de esta mañana, Lucas nos va a presentar a través de 3 eventos definidos allí también en la ciudad de Éfeso, el fruto de libertad que trae el Evangelio sobre las fuerzas opresivas de Satanás. Y también tenemos que entenderlo en torno a ese contexto de ser la última ciudad, el último momento que narra Hechos del ministerio de Pablo en libertad, por lo menos en el libro de los Hechos. Y miremos cómo termina resumiendo lo que vamos a estudiar en esta mañana, en el versículo 20 de Hechos 19. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos resúmenes que encontramos de parte de Lucas de lo que iba aconteciendo, no podemos, y es el énfasis que quiero hacer en este momento, desligarlo de por qué es tan importante este Hechos capítulo 19. Entremos a estudiar el primer evento que encontramos y que Lucas nos narra en esta porción de la vida o del ministerio del apóstol Pablo allí en Éfeso, que recordemos que se extendió por más de 2 años, Y este evento podemos titularlo, este primer evento podemos titularlo como el respaldo divino a la labor de enseñanza de Pablo. Leamos el versículo 11 y versículo 12 de Hechos 19. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Lucas es muy cuidadoso en señalar quién era el que realizaba estos milagros extraordinarios. Mira que Lucas dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Lucas es cuidadoso en enfatizar y en señalar quién era la fuente de esos hechos maravillosos. Pablo solamente era un instrumento en las manos de Dios. La mirada entonces debía colocarse no en Pablo, sino en el mensaje que el apóstol Pablo transmitía, el bendito evangelio. Los milagros que Dios realizaba por medio de sus apóstoles tenían el propósito de respaldar la enseñanza que ellos transmitían. Era, por decirlo así, era el testimonio divino que lo que ellos enseñaban era verdad,
Ese es el propósito de los milagros que encontramos narrados en toda la historia de la redención en las Escrituras. ¿Cuál es el propósito de los hechos maravillosos que encontramos en las Escrituras durante toda la historia de la redención? Respaldar el mensaje que se traía, que se estaba plasmando. Era el testimonio de Dios de decir, sí, lo que estos hombres están diciendo es verdad, es mi palabra. Mira, sin perder Hechos capítulo 19, cómo el autor de Hebreos expresa esta verdad. En Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Allí el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y va a empezar a exponer cómo se dio a conocer ese mensaje que había que cuidar, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, y está enfocándose en el ministerio del Señor Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esa es una maravillosa forma que el autor de Hebreos expone esta verdad, de que los milagros eran la confirmación divina de que el mensaje que estos hombres estaban trayendo era verdad. Es de allí que el apóstol Pablo llame a los hechos portentosos que se realizaban por medio de ellos, los llame señales de apóstol, señales de apóstol. Así lo expresa Pablo en 2 Corintios 12:12. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y es de allí que la iglesia deba fundamentarse, soportarse sobre la predicación de los apóstoles, sobre el mensaje apostólico, porque evidentemente es la palabra de Dios. Dios testificó por medio de hechos portentosos que el mensaje que traían los apóstoles era su bendita palabra. De allí que Pablo escriba a los Efesios diciéndoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, su predicación, su enseñanza, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, es decir, el objeto y sujeto principal de dicha enseñanza. Así que ante esta primera expresión que encontramos en el evento que narra el apóstol Pablo aquí en Lucas, en Hechos capítulo 19, versículo 11, que Dios hacía milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. Así que podemos ya dar aquí una aplicación para la iglesia. Y es que, y escucha hermano, sin duda creemos que Dios puede realizar milagros en el día de hoy, cuando quiera y como quiera y con quien quiera. Él es soberano, todopoderoso y no hay quien detenga su mano. Pero con la misma convicción señalamos que el don de milagros cesó. Es decir, que una persona esté vinculada con estos hechos maravillosos como lo estaban los apóstoles del Señor Jesucristo. Esto ya no existe, pues establecido el canon del Nuevo Testamento, es el testimonio del Espíritu Santo en nuestro ser quien confirma, nos convence de la veracidad de lo que allí se expone. Así que sí, sin duda, Dios es soberano para hacer milagros, hechos extraordinarios con quien quiera, cuando quiera, como quiera. Pero al día de hoy no existe el don de milagros. Es decir, una persona que tenga esta característica que tenían los apóstoles. ¿Por qué? Porque el canon del Nuevo Testamento ya está completo. Es el Espíritu Santo quien a nosotros nos convence de lo que está escrito en la Escritura, en el canon del Nuevo Testamento, es veraz. Que alguien exprese que tiene dicho don al día de hoy, lo que está afirmando es que el canon de las Escrituras pues no está cerrado, que la Biblia que tenemos en nuestras manos no es suficiente,
y que se tienen nuevas revelaciones por dar necesarias para la historia de la redención, lo cual es una total herejía. Y esto tiene aún más implicaciones. Quien tenga la osadía de colocar un anuncio y decir, miércoles de milagros, ven por tu milagro, es expresar que puede manipular a Dios, que Él no es soberano y que por el contrario está bajo el control de nuestra mano. Y quien así se exprese tendrá que rendir cuentas al Señor en el día del juicio final. Así que el cuidado de Lucas al decir en Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, es muy importante para centrarnos en torno de quién es el poder y cuál era su propósito. El poder solo es de Dios y el propósito era validar el testimonio de la enseñanza de Pablo. Pero además de esto, esta expresión de Lucas es llamativa, porque es una expresión redundante. Pues hablar de milagros es hablar de hechos extraordinarios. Eso es lo que significa milagros. Es un hecho extraordinario, no es un hecho común. Así que no hay necesidad de añadir a la palabra milagros la palabra extraordinarios. Así que encontramos una redundancia en la expresión de Lucas. Pero Lucas lo hace con un propósito. Lucas está advirtiendo que aún lo que va a narrar está por fuera de lo común en torno a los hechos milagrosos. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es algo brutal lo que narra aquí Lucas, que aconteció en Éfeso. La palabra que Reina Valera traduce en este versículo como paños es la palabra griega soudaria, que hace referencia a un trozo de tela que se utilizaba para secar el sudor, ya fuese un pañuelo o un trapo que se amarraba en la cabeza para evitar que el sudor molestase la cara cuando se estaba realizando una labor. Eso es lo que Reina Valera traduce como paños. Y los delantales, es la palabra que en griego es simiquinsia, es una transliteración del latín al griego que señala aquellos trapos que se amarraban alrededor de la cintura para secar también el sudor de las manos y otras partes del cuerpo mientras estaba realizando una labor. Así que lo que Lucas nos está diciendo es que las personas venían a Pablo, tomaban parte de su ropa de trabajo cuando estaba realizando tiendas, o tomaban trapos y los frotaban por el cuerpo de Pablo e iban donde sus enfermos o familiares atormentados por un espíritu maligno, e inmediatamente la enfermedad o el espíritu salía del cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo Lucas en ese versículo 12. Con razón Lucas llama la atención de este evento haciendo tal redundancia. Milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Y realmente solo encontramos dos paralelos en el Nuevo Testamento en torno a un hecho como este. El primero, con el milagro ocurrido cuando una mujer con un flujo de sangre por más de 12 años tocó el borde del manto del Señor Jesucristo y fue sana. Como Mateo o los otros dos evangelios sinópticos también nos enseñan. En Mateo capítulo 9, versículo 20 dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocara solamente su manto, seré salva. Y en otro evento que encontramos paralelo aquí a lo que se está narrando en Hechos 19, versículo 11 y 12, es cuando en uno de los típicos resúmenes de Lucas en el libro de los Hechos, expresando cómo el evangelio se expandía,
expresa, señala que las personas sacaban a los enfermos a las calles para que tan solo con la sombra del Pedro al pasar, estos fueran sanos. No pierdas Hechos 19 y acompáñame a Hechos capítulo 5, versículo 14 en adelante. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y ahora lo que narra Lucas aquí en Hechos 19, con estos objetos de tela que entraban en contacto con el sudor de Pablo. Ahora, entendemos claramente la intención del Espíritu Santo de vincular tanto a Pedro como a Pablo con las acciones de nuestro Señor Jesucristo, para resaltar que era el Señor quien hacía estos hechos portentosos por mano de sus apóstoles, como lo ha expresado ya el mismo Pablo al inicio de esta narración. Pero debemos preguntarnos en torno a los habitantes de Éfeso que realizaban este acto de venir y traer trapos y que tocaran o estuvieran en contacto con la piel de Pablo para después devolverse y colocársela a sus enfermos o a sus atormentados por espíritus malignos y que la enfermedad se fuese o el espíritu se fuese. Debemos preguntarnos por qué Dios avaló este accionar tan extraño en torno a un evento milagroso. Y la respuesta solo puede darse conociendo que la ciudad de Éfeso, muy por encima de las otras ciudades y poblaciones del mundo greco-romano del siglo I, estaba altamente involucrada en el ocultismo, la magia. Tenía fama de ser el centro de prácticas mágicas. En una obra de William Shakespeare, el gran dramaturgo y poeta inglés del siglo XVI, llamada Comedia de Rhodes, él resume la reputación de la antigua Éfeso con las siguientes palabras. Dicen que esta ciudad está llena de supercherías, con ágiles prestidigitadores que engañan la vista, hechiceros de la oscuridad que cambian la mente, brujas asesinas de almas que deforman el cuerpo, tramposos disfrazados, saltimbanqui charlatanes y muchos similares libertos del pecado. Así como lo expresa F.F. Bruce, toda la atmósfera de este pasaje de Hechos 19, 11 y 12, toda la atmósfera de este pasaje se adecúa admirablemente a la fama que tenía Éfeso en la antigüedad como centro de prácticas mágicas. ¿Qué estamos expresando? Que lo que estaba aconteciendo con Pablo, las sanidades y liberaciones que se daban, era altamente llamativo incluso para los habitantes de Éfeso acostumbrados a la superstición. Lo que estaba ocurriendo era algo mucho más grandioso de los eventos cotidianos que se escuchaban en medio de dicha ciudad. Dios en su misericordia acomodaba este evento al nivel del interés de esta ciudad para que sobrepasara en vistosidad a los eventos que los efesios escuchaban o veían y notasen el poder superior del Señor del que Pablo predicaba. Es de allí por qué el Señor avaló este tipo de evento tan extraordinario. Y esto, entendiendo el porqué, nos lleva al segundo evento narrado por Lucas en este pasaje. Pues lo que había acontecido llamó tanta la atención, aún en medio de aquellos que se involucraban en actividades de ocultismo, como lo eran los llamados exorcistas ambulantes judíos. Versículo 13 de Hechos 19. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes
Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En el mundo grecorromano, y aún más en ciudades tan inclinadas al ocultismo como Éfeso, era común la presencia de hechiceros, magos y exorcistas. Los exorcistas eran personas que pretendían echar los malos espíritus y alejar su perniciosa influencia con ayuda de ciertas fórmulas verbales o conjuros mágicos. Estos eran los exorcistas. Personas que pretendían echar los malos espíritus y alejar su perniciosa influencia con ayuda de ciertas fórmulas verbales o conjuros mágicos. Y los exorcistas judíos eran los preferidos en el mundo gentil, pues al ser asociados a una fe tan enigmática para ellos, para los gentiles, se les daba una categoría superior a los otros. Paul Hill comenta: en el mundo greco-romano, los exorcistas judíos eran muy apreciados por la venerabilidad de su religión y la extrañeza de sus conjuros hebreos. Los magos y charlatanes eran omnipresentes en la cultura, ofreciendo diversas curas y bendiciones mediante hechizos y conjuros. Todo ello a cambio, lógicamente, de una contraprestación económica. Cuanto más exótico era el conjuro, más eficaz se le consideraba. De allí que, entonces, dentro de los exorcistas, los judíos eran los preferidos por su relación con una fe tan enigmática para los gentiles. Y los exorcistas judíos eran aún más apetecidos porque dentro de su misma cultura se desarrolló la creencia de que habían recibido de parte del rey Salomón el arte de la expulsión de demonios. Así lo expresa y así lo enseña el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos. Voy a expresar lo que Josefo nos enseña que había acontecido al interior de la cultura judía en torno a que Salomón había transmitido la enseñanza de cómo sacar un demonio, un espíritu malo de una persona. Dice Josefo, hablando de Salomón: Dios también lo capacitó para aprender el arte de expulsar a los demonios, ciencia útil y curativa de los hombres. Compuso encantamientos para aliviar las enfermedades y dejó la manera de usar los exorcismos, mediante los cuales se alejan los demonios para que no vuelvan jamás. Este método curativo se sigue usando mucho entre nosotras hasta el día de hoy. Josefo es un historiador del siglo I, o sea, más o menos contemporáneo de esta época, de la cual se nos narra en el libro de Hechos. Este método curativo se sigue usando mucho entre nosotros hasta el día de hoy. He visto a un hombre de mi propia patria llamado Eleazar librando endemoniados en presencia de el emperador Vespasiano, sus hijos y sus capitanes y toda la multitud de sus soldados. La forma de curar era la siguiente: acercaba a las fosas nasales del endemoniado un anillo que tenía en el sello una raíz de una de las clases mencionadas por Salomón. Lo hacía aspirar y le sacaba al demonio por la nariz. El hombre caía inmediatamente al suelo y él adjuraba al demonio que no volviera nunca más, siempre mencionando a Salomón y recitando el encantamiento que había compuesto. Cuando Eleazar quería convencer y demostrar a los espectadores que poseía ese poder, ponía a cierta distancia una copa llena de agua, una palangana, y ordenaba al demonio cuando salía del interior del hombre que la derramara, haciendo saber de este modo al público que había abandonado al hombre. Hecho esto, quedaba claramente expresada la habilidad y sabiduría de Salomón, termina señalando Josefo. Así que los judíos tenían una reputación de ser excelentes exorcistas en el siglo I. Y un grupo de ellos, un grupo de estos exorcistas judíos, viendo esta acción tan poderosa,
que estaba aconteciendo allí en Éfeso, que ni siquiera se necesitaba la presencia de Pablo, sino que un solo pedazo de tela que hubiese tocado su piel pudiese libertar a alguien de un demonio o sanarlo de su enfermedad. Entonces quisieron utilizar, poseer, manipular el poder que evidentemente estaba detrás de Pablo, el poder de Jesús, del cual Pablo estaba haciendo constante referencia, y entonces, acostumbrados a las fórmulas de encanto, compusieron una: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Paul Hill comenta: se han descubierto varios papiros mágicos del mundo antiguo. Consisten en diversos hechizos que a menudo invocan nombres de dioses extranjeros y emplean diversos tipos de galimatías. En la colección de papiros más mágicos de París se encuentran varios términos del Antiguo Testamento como por Yahvé, Abraham y Sabaoth, términos que habrían sido exóticos para griegos y romanos. En uno de ellos se lee: te adjuro por Jesús, el Dios de los hebreos. Otro del mismo papiro dice: salve Dios de Abraham, salve Dios de Isaac, salve Dios de Jacob, Jesús Cristus, Espíritu Santo, Hijo del Padre. Los antiguos magos eran sincretistas y tomaban prestados términos de cualquier religión que sonaran lo suficientemente extraños como para ser considerados efectivos. Estos exorcistas judíos de Éfeso solo ejercían su oficio. El conjuro de Pablo en nombre de Jesús les pareció efectivo, así que lo probaron, termina diciendo Paul Hill. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora, claramente la expresión el que predica Pablo mostraba su desconocimiento de quién era Jesús. Y lógicamente que no estaban unidos a Jesús. No les interesaba el Jesús del cual enseñaba Pablo. Solo querían el poder que evidentemente poseía. Y tengo que decir aquí que muchos al día de hoy son muy similares a estos exorcistas ambulantes. Desean el poderoso actuar divino en sus vidas, pero no tienen el menor interés de conocer quién es Él. ¿Cuál es su obra que vino a realizar? No les interesa la manera en que Jesús tiene algún vínculo con su existencia. Para muchos, ser cristianos solo se limita al grandioso poder de Jesús para resolver sus problemas temporales. Pero al igual que estos exorcistas judíos ambulantes aprenderían, aquellos que creen que pueden vincular así a Cristo en sus vidas, pronto aprenderán que el Señor no es un ser manipulable, no es un objeto que se utilizó según la dirección de nuestros deseos y no más. Lucas inmediatamente vincula a estos judíos ambulantes con 7 hombres, hijos de un supuesto sumo sacerdote llamado Esceva, versículo 14 de Hechos 19. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué? Pues este conjuro. Por los registros que el mismo historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, nos presenta, nunca existió un sumo sacerdote con este nombre, Esceva. Así que podemos decir que más bien lo que se está presentando aquí era una pequeña mentirilla de estos 7 hombres judíos. Esta mentirilla les aumentaba su fama y su tarifa en torno a ser expulsadores de demonios y enfermedades. Pues al ser hijos supuestamente de un sumo sacerdote judío, entonces eso les daba el aval de conocer los secretos más profundos de la fe judía. Así que realmente nunca existió un sumo sacerdote llamado Esceva. Esto era una mentira de estos hombres para aumentar su fama y aumentar también su tarifa. Así que estos, ante un hombre poseído por un demonio, hicieron uso del encanto compuesto con el poderoso nombre de Jesús
el cual predicaba Pablo. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué pasó? Bueno, debo confesar que este es el único demonio que me cae bien en las Escrituras. Él le responde lo siguiente en el versículo 15 y 16. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, es decir, humillados. A Jesús conozco. Sin dudas, podría parafrasear a este espíritu malo: sin duda sé que es el bendito de Dios. Esto ya Lucas nos lo ha mostrado a través de otros hechos en el Evangelio que él escribió. Otros demonios que fueron expulsados por el Señor claramente expresaban que conocían que Jesús era el bendito de Dios. Por ejemplo, en el relato del endemoniado Gadareno, que tenía no un demonio, sino una legión de ellos, un hombre. Y quiero que me acompañes a leer este pasaje del endemoniado Gadareno, porque creo que Lucas, de una forma u otra, presenta un contraste entre estos dos eventos. El que está narrado en Lucas capítulo 8, versículo 27 en adelante, y el que está narrado en Hechos capítulo 19, que estamos estudiando en esta mañana. Acompáñame, sin perder Hechos 19, a Lucas capítulo 8, versículo 27. Porque dentro de las narraciones hay contrastes. Lucas 8:27, en torno a la llegada del Señor Jesús a la región de Gad. Dice: al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. No vestía ropa. Al ver a Jesús lanzando un grito de terror. Al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, lo cual muestra una fuerza descomunal, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Así que, claro que los demonios conocían quién era el Señor Jesucristo. Pero a diferencia de lo que va a suceder en Éfeso con estos exorcistas ambulantes, ante el Señor esta legión de demonios, no un demonio, sino muchos, tuvieron que salir de aquel hombre, quien después de haber estado desnudo, ahora estaba con el Señor vestido y en sus plenos cabales, versículo 35 de Lucas 8. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ten esta historia en tu mente y contrástala con lo que va a suceder en Éfeso con estos exorcistas judíos ambulantes. También este demonio en Éfeso le contestó a los exorcistas ambulantes: claro que sé quién es Pablo. Y pudiera parafrasear a este espíritu maligno así: sé que es un apóstol del Señor y que se le ha dado autoridad y poder para hacer obras portentosas como sanar personas y expulsarnos de cualquier lugar. Pero ustedes, ¿quiénes son? No son nadie. Y les metió una tunda, los humilló. Cuando se expresa que los mandó desnudos, que fue literalmente así, debemos recordar lo que significaba estar desnudo
lo que sigue significando hoy. Tal vez hoy con esta degeneración no tanto, pero ese estar desnudo frente a los demás era una expresión de humillación. Esto es un claro contraste con los resultados de la obra del Señor Jesucristo y sus apóstoles. Y esto con la intención de dejar en evidencia que el Señor Jesús, del cual Pablo predicaba, no era un ser manipulable. No es solo añadir la frase en el nombre del Señor Jesús como un mantra espiritual para que las cosas sucedan. No. Y Lucas nos informa que el temor en torno al Señor Jesucristo se extendió en esa región. Sin dudas, Jesús es un Señor poderoso. Mis hermanos y amigos aquí presentes, qué ridículo y peligroso es jugar a ser exorcistas ambulantes, como tristemente sucede en muchas llamadas iglesias cristianas, donde parece ser que Satanás y sus demonios viven allí en esas iglesias, pues los expulsan constantemente en cada reunión y vuelve a estar presente para la siguiente reunión. Utilizando formulaciones similares a las que inventaban estos exorcistas ambulantes en Éfeso, gritando a Satanás y sus demonios que huyan delante de la presencia de Jesús. Y lo único que pueden llegar a lograr es dejar sordo a los demonios y a Satanás por tanto griterío. Utilizan maldiciones y expresiones soeces contra estos seres espirituales y lo que hacen es ejercer una actividad a la cual no están llamados. Entran en un área que no pueden controlar, abriendo la posibilidad de terminar tan apaleados como estos exorcistas ambulantes. La Escritura nos enseña que nuestro papel como cristianos en torno al accionar de estos seres espirituales malignos es el sometimiento a Dios y a su voluntad, a la verdad que se expone en su palabra. El camino de santificación, crecer a la imagen del Señor Jesucristo. La epístola de Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El papel del creyente frente a estas acciones y actividades oscuras es someternos a Dios cada vez más, crecer en torno al carácter de la persona de nuestro Señor Jesucristo, andar según su voluntad. Ese es nuestro papel. La misma Escritura advierte en torno a un trato inadecuado con estos seres. Hablando de los falsos maestros, la epístola de Judas expresa lo siguiente. No pierdas Hechos 19 y acompáñame a Judas, versículo 8 y 10. Hablando de falsos maestros, Judas dice en el versículo del 8 al 10, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. David Burr, en torno a este pasaje de Judas, comenta: a pesar de ser Miguel todo un arcángel y ostentar en grado máximo la autoridad angélica, tal era el respeto que la dignidad de las huestes celestiales le merecía, aún en el caso del mismo demonio, que no se atrevió a pronunciar sentencia afrentosa contra él, sino que dejó la reprobación en manos de Dios. Pero hoy es muy común encontrar lugares donde supuestamente están saltando sobre la cabeza de Satanás y diciendo una y otra expresión soez. Nuestro papel no es pronunciar tales expresiones soeces contra Satanás y los demonios, ni hacer pantomimas de que estamos aplastando sus cabezas o infantiladas como esas.
El sometimiento al Señor es nuestra arma más potente en la guerra espiritual, porque la guerra espiritual es una guerra por la verdad. El cristiano no debe temer a las acciones de la oscuridad en su contra. El cristiano debe temer reverentemente al Señor. David Peterson expresa, al describir la derrota de estos exorcistas, Lucas transmitió el mensaje que en el nombre de Jesús los fieles triunfarán sobre las fuerzas de la oscuridad. Los cristianos no necesitan temer al diablo porque no hay poder en él contra ellos. Si hay algo maravilloso en medio de una sociedad oscura en la cual nosotros vivimos, es tener la plena certeza de que aún ese mundo oscuro, real, en el creyente no puede actuar. No puede actuar, porque mayor es el que vive en nosotros que esos espíritus malignos. Es muy común el temor a las personas por, me están haciendo un trabajo en brujería, me están haciendo un trabajo. Hombre, en un verdadero creyente ese tipo de cosas no quedan, no pueden inquietar si estás sometido al Señor. El resultado de esto es la muestra de lo inmanipulable que es el Señor Jesús. Y esa muestra de que no era manipulable hizo que se despertara un temor reverente hacia Él, versículo 17 de Hechos 19. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y ese temor en torno al nombre del Señor Jesús que se levantó en esa región nos lleva al tercer acto que Lucas nos narra. Muchos que ya eran creyentes, que habían creído en el pasado al mensaje que Pablo había compartido, por medio de estos sucesos entendieron que estar unidos a Jesucristo no era algo liviano. No se podía jugar con el Señor Jesús. No podía decirse que se venera a Jesús y seguir practicando el ocultismo en sus vidas. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La confesión de estos creyentes en proceso de maduración espiritual apuntaba a dos frentes. Venían a Pablo, venían a ellos y les decían, yo creo en el Señor Jesucristo, creí, pero yo he seguido metido en este mundo de oscuridad. Esta confesión apuntaba a dos frentes. El primero era reconocer y arrepentirse por una vida que había estado unida a la oscuridad en esas prácticas y que habían seguido recorriendo aún después de haber creído en el Señor Jesucristo, a lo cual ahora renunciaban. El otro aspecto que traía esta confesión era una dimisión a cualquier tipo de poder imaginario que podían haber realizado con sus hechizos en el pasado, porque de acuerdo con la teoría mágica, la potencia del hechizo se deshacía con la divulgación de este. Así que renunciaban totalmente a su vida en oscuridad. Estos eran creyentes ya, pero que habían seguido viviendo en medio de ese contexto de manipulaciones, de hechicería. Y que su arrepentimiento era verdadero, que su desvínculo con esta vida era real, se resalta por la acción que tomaron y que Lucas expone en el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Mis hermanos, la cultura en Éfeso tenía ese vínculo fuerte con el ocultismo, por lo tanto para ellos era algo común. Así se habían levantado desde niños,
Por eso cuando creyeron al mensaje del Evangelio, no tuvieron la capacidad de percibir que debían renunciar a este aspecto común en sus actividades. Pero que ahora que ya conocían, que había quedado claro en evidencia la distancia antagónica entre Jesús y las actividades mágicas o esotéricas, tomaron una decisión radical: quemar lo que para ellos había sido algo preciado, sus libros de conjuros y formulaciones mágicas. Paul Hill comenta: no fue por casualidad que el encuentro de Pablo con la magia tuviera lugar en Éfeso, ni es una sorpresa que sus conversos allí estuvieran involucrados en tales prácticas. La magia formaba parte de la cultura efesina. Tampoco hay que poner en duda la integridad de estos cristianos efesios que solo ahora renuncian abiertamente a esas prácticas. La salvación implica un proceso de crecimiento, de creciente santificación. Y después de todo, los hechizos de los efesios no están tan alejados de los horóscopos y los juegos de mesa que supuestamente comunican mensajes telepáticos con los que muchos cristianos incursionan en nuestros días, termina señalando Paul Hill. Tan claro tenían ahora lo antagónico de ese mundo de hechicerías y ocultismo, que no vendieron esos libros, no los regalaron, los quemaron. Así se perdiese una suma de dinero tan grande como la que expresa Lucas: 50,000 piezas de plata. Un comentarista dice: si la plata se refiere a denarios, entonces 50,000 de ellos equivaldría al salario de un solo trabajador durante 137 años sin un día libre, ya que un denario era el salario promedio de un trabajador por día. Así que era una suma grandísima la que se estaba quemando allí. Quien dijera: ¿por qué no los vendieron y se daba esa plata a los pobres?, estaría hablando como Judas Iscariote, estaría prestándole la boca a Satanás, pues eso era algo dañino a quien se le pasara dichos libros. La quema voluntaria de estos libros de formulaciones mágicas era la expresión clara de la renuncia a cualquier cosa que no estuviera acorde a la fe que ahora profesaban. Voy a volver a repetir eso. La quema voluntaria de esos libros de formulaciones mágicas era la expresión clara de que renunciaban a cualquier cosa que no estuviera acorde a la fe que ahora profesaban. Y aquí viene la aplicación para nosotros en torno a esto. ¿Cuál es el contexto en el que nos hemos acostumbrado, en el que nacimos, en el que crecimos? Y que debemos tener la misma decisión radical de cortar, cueste el precio que cueste. Todos nacemos bajo un contexto. Para los efesios era el mundo oculto, era lo común. Para los corintios, ¿sabes cuáles eran? La inmoralidad sexual. A tal punto que Pablo tiene que enseñarles que acostarse con prostitutas religiosas no está bien, que era unir a Cristo con esa prostituta. Pero para los corintios al principio no era tan claro, porque desde niños se levantaron en esa cultura. Para los efesios era común el ocultismo, así se habían levantado desde niños. Para nosotros, ¿cuál es nuestro contexto? ¿Cuál es el contexto que no hemos visto como necesario desvincular en torno a nuestra vida cristiana? Recuerdo que al inicio de mi vida cristiana, cuando entendí que la adoración a una imagen o al apego a un crucifijo era algo abominable para el Señor, cosa que no sabía, me había formado en un colegio católico. Cuando la Escritura me enseñó que adorar una imagen, que postrarme ante ella, era algo abominable para el Señor, tomé aquellos objetos, un cuadro en alto relieve del Sagrado Corazón de Jesús, ante el cual noche tras noche me prostraba y lo tocaba para poder dormir. Un crucifijo que se me dio cuando hice mi primera comunión, que tenía al borde de mi cama y que lo tocaba una y otra vez.
Cuando la Escritura me enseñó que eso era algo abominable para el Señor, los boté a la basura. Y tengo que ser sincero, no fue duro para mí hacer eso. El Espíritu Santo me asistió con plena convicción de lo abominable que era eso para el Señor. Pero, junto con mi hermano, pensaba en lo difícil que sería para una persona como mi abuela materna renunciar a todos sus santos e imágenes que siempre tuvo con una vela prendida. Pues bien, cuando el Señor le plació llamarla para sí, recordamos siempre cómo un día llegó con una bolsa. Y el pastor Gabriel siempre cuenta que pensaba que adentro había una rata o algo así, porque mi abuela temblaba. En esa bolsa estaban todas esas imágenes de santos que ella veneraba. Mis hermanos, ese es el poder del Evangelio. Y ese es el camino radical que el cristiano debe tomar en torno a cualquier cosa que sepamos que no es parte de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es un poderoso Señor inmanipulable. Y el mismo temor que se levantó en Éfeso, y el mismo temor que se levantó en la región de los Gadarenos, es el mismo de temor que se debe levantar ante un mensaje como este, cuando todavía somos conscientes que hay algo que sabemos que es abominable para el Señor, pero que nos hemos acostumbrado desde niños a hacerlo, a llevarlo. Al inicio de mi vida cristiana, en mi madurez, cuando escuchaba estaciones de radio como Auténtica, tal vez los más jóvenes cristianos no sepan qué era eso, pero era una estación de radio cristiana comúnmente de predicaciones de iglesias carismáticas. Recuerdo a un predicador que hacía esta prueba y que me gustaría hacer algún día en esta iglesia. Abran sus bolsos, señoras, abran sus billeteras, hermanos. ¿No nos encontraremos allí a una estampita de algún santo? Mis hermanos, que el poder del Evangelio siga transformando nuestras vidas en torno a la voluntad de nuestro Señor, sacando a luz aquello que todavía ejerce influencia en nuestra vida, a pesar de ser algo contrario a Dios. El poder es tan grande, el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Evangelio es tan grande, que allí en Éfeso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Éfeso pasaría de ser una ciudad donde abundaba la literatura oscura, a ser una ciudad donde la palabra del Señor prosperó. Y termino con esta expresión de Keith Steinmaker. Éfeso se purgó a sí misma de su mala literatura al quemar los rollos de magia y transformarse en depositaria de la literatura sagrada que formó el canon del Nuevo Testamento. Mientras vivía en Éfeso, Pablo escribió su primera epístola a los Corintios. Cuando estaba bajo arresto domiciliario en Roma, él envió su epístola a los Efesios. En años posteriores, cuando Timoteo era pastor en Éfeso, Pablo mandó las 2 epístolas que llevan el nombre de aquel. Décadas más tarde en Éfeso, el apóstol Juan compuso su evangelio y sus 3 epístolas. Como quien dice, así como a los judíos se les había confiado el Antiguo Testamento, a los efesios se les había dado la custodia de los libros del Nuevo Testamento, termina señalando Keith Steinmaker. Y es por eso que Lucas termina, mis amados hermanos, trayendo un resumen de cómo el evangelio avanzaba. Pero creo, como ya lo señalé, con un matiz especial, pues el ministerio en libertad de Pablo, por lo menos en lo que nos narra Hechos, estaba llegando a su fin, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Que la palabra del Señor siga creciendo y prevaleciendo poderosamente en nuestras vidas, mis amados hermanos. Vamos a orar.